Y tenemos todo el cuento de la genética hoy día, y la genética nos aporta un montón de información, ver los grupos de riesgo. Todos los enfermos de alto riesgo son, como ustedes saben, fundamentalmente los que pertenecen a esas lesiones genéticas relacionadas con el cáncer de colon, el Lynch o Hereditary Non-Polypoid Colon Cancer, el MIG, tienen ustedes la poliposis familiar y todas las variantes de la poliposis familiar, y una serie de otras enfermedades como Voigt-Jägers, como Cowden, como Turcotte, etcétera, etcétera. Pero todos estos tienen, en general, hoy en día una cierta forma de encontrar los marcadores genéticos que dicen exactamente quiénes son, qué cosas podemos buscar en ellos y en sus familiares. O sea, sirve para el caso índice y para todo su entorno. Y los pólipos, que son también nuestro primer blanco. La enfermedad inflamatoria también tiene un riesgo importante. Ustedes saben que hay un protocolo para seguir los enfermos y tomar biopsias en forma escalonada. Hoy día tratamos de que las biopsias sean dirigidas a lesiones que estamos encontrando. Pero existe una duda, y ahí quiero yo complicarles la vida, que es, ayer me hicieron una colonoscopia y el informe dice normal. ¿Y qué significará normal? Hace unos días vi una señora que venía de otro centro y me entrega un papel que dice, mire, me hice la colono y es normal. Ah, qué bien, la felicito. Empiezo a leer y decía, colonoscopia normal hasta el colon transverso. Y eso la señora no lo entiende, me dijeron que era normal. Es una colonoscopia que no le hicieron bien. Y las colonoscopias tienen que ser con criterios de calidad. Y yo les digo las siguientes dudas que tenemos, y nuestro problema como colonoscopistas es luchar contra esto. Esto es un estudio antiguo del año 97 de Doug Rex, nuestro amigo que comenzamos esta cosa, y dice que cuando tú haces una colonoscopia en tándem, yo hago una colonoscopia, viene otro colonoscopista y hace de nuevo la colonoscopia aceptado por el paciente, y el segundo colonoscopista encontró todo eso. Encontró que el primero nos dio en el 25% de las veces pólipos de menos de 5 milímetros, pero también encontró en el 5 o 6% de las veces pólipos de más de 10 milímetros que el primero no había encontrado. Y eso es los colonoscopistas de máxima calidad. No digo que nosotros no seamos como ellos, somos comparables, pero eso es lo que da el método. Entonces estamos luchando contra un 6% al menos de pólipos que son significativos y que nosotros no vamos a encontrar. Por otro lado están los mejores, tienen un porcentaje de llegada a ciego de 98-97%. Dr. Wire de Nueva York tiene un 98% y él lo sube a casi 100% porque lo citan enfermo al día siguiente cuando no llegó al ciego y intenta volver a mirar. Pero esas son cifras que no son las promedios de nuestros hospitales, no son las promedios de todos los colonoscopistas. Cada uno tiene un índice de llegada a ciego propio. Y llegada a ciego no es solo llegada a ciego, ¿cuánto veo desde la válvula hacia el apéndice? En ese segmento se quedan lesiones. El 5% de las lesiones del colon están situadas en ese segmento. Y si uno no ve bien o está mal preparado, estamos complejos. 10 a 12% de nuestros pacientes están mal preparados y no vemos correctamente esa zona. Ya tenemos varios problemas. El 6% que partimos, la no llegada al ciego, que le pongamos 3% más, ya tenemos 10% más los que no vemos por las deposiciones. Así que lo que uno habla de colonoscopía así en el ambiente, hay que ver de qué colonoscopía estamos hablando y cuál es la calidad del procedimiento que le estamos entregando a nuestro paciente. Y los indicadores de calidad para colonoscopía en relación a la vigilancia post-polipectomía y post-cáncer en los pacientes de screening, los pacientes de riesgo promedio, iniciando a los 50 años, si no encuentras nada, debiera ser a los 10 años, y ahí tenemos un problema. Yo sé cómo me fue con esa colonoscopia, entonces esta cifra quizá uno la debe adaptar a lo contento que quedó con la colonoscopia, y eso es un pensamiento distinto. Sin embargo, esto tiene que ver con las platas que estás gastando tú del país, o de cualquier, siempre alguien paga. Entonces, lo que nosotros hicimos fue alargar los plazos, porque hay quienes, incluso hay unas publicaciones que decía colonoscopy once in the life,
una vez en la vida. Si tienes una colonoscopia a los 50 normal, el riesgo es menor. Pero sin embargo tú mueves recursos desde pesquisa a más personas. Pues si haces controles muy seguidos, vas gastando ese dinero que le tocaba a otro. Un poco una idea más bien de tipo World Gastroenterology Organization. Un único familiar de primer grado con cáncer o adenoma avanzado de más de 60 años, lo más probable... también 10 años, comenzando a los 50 años, sin embargo, hay poblaciones que están bajando estos 50 años a 8 cifras. Cuando hay más de 2 familiares de primer grado o un familiar de primer grado diagnosticado entre los 60, la cifra se acorta. Cada 5 años, comenzando a los 40 años o 10 años, al paciente más joven que cualquiera de las dos cosas que ocurran primero. Cuando hay cáncer de endometrial o cáncer de ovario antes de los 50 años, probablemente ese enfermo tiene alguno de los síndromes genéticos y los tenemos que estudiar de una forma diferente. Y los pacientes de Lynch, comenzando a los 20, 25 años, cada 1 o 2 años, recuerden eso porque tiene que ver con los casos. Y después que hemos resecado un adenoma, ahí también hay alguna cierta discrepancia con las guías que hay hoy día, pero estas son las guías que nosotros hicimos y aparecen, ¿no es cierto?, 1 o 2 adenomas tubulares de menos de 1 centímetro, que son lesiones de menos riesgo cada 5 o 10 años. 3 a 10 adenomas o adenoma velloso de más de 1 centímetro con alto grado de displasia, todo eso lo metemos en el mismo saco cada 3 años. Ustedes recuerden que todos los adenomas tienen displasia. La gente hay veces que se vuelve loco diciendo, uy, este adenoma es con displasia. Todos tienen. Y algunos tienen displasia de bajo grado, otros de alto grado, pero hasta ahí no pasa nada. Hay que sacarlo, ¿no? Más de 10 adenomas, todavía hasta ahí 10 años. Gran adenoma sésil que no lo hemos removido completamente, hay que controlar muy cercano. Y después de cáncer colorectal, controles al año, a los 3 años y a los 5 años. El tiempo de retirada, eso ustedes lo saben. Ya. Bueno, y también hay que preocuparse del cáncer colorectal de intervalo, que es una de las cosas que se conocen porque ocurren cuando no hacemos colonoscopía de buena calidad o cuando estos enfermos no nos preocupamos de las lesiones planas de colon derecho, de los cánceres que vienen en pólipos cerrados, etcétera, etcétera. Yo quería dejar hasta aquí, pero el mensaje es, las guías están para ser guías, pero cada uno de nosotros sabe cómo le fue con la colonoscopía que le hizo a su enfermo y cuán contento está con ella. Y eso a veces significa saltarse las guías y citar al enfermo a un control mucho antes de lo que había pensado. Muchas gracias. ¿Quiere hacer alguna pregunta mientras preparan ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí, con respecto a la sangre oculta, hay varias formas. Una es una muestra de un día, otra es un pool de 3 días, otros en Europa dicen darle aspirina para sensibilizar. ¿Qué visión tiene al respecto? Hablando, por supuesto, no del boleto, sino de las más. Mira, hacer una muestra cuesta, hacer 3 cuesta mucho más. Los métodos que usamos ahora son muy sencillos. Altamente sencillo. Creo que un PKT inmunológico con una muestra es lo que está dicho. Incluso lo puede hacer el mismo paciente con unos tubos especiales de día que se hacen entra en la deposición y lo dejan en un tubito y ya sale de inmediato, es mucho más fácil de hacer. Y no van por el hospital, lo hacen ellos mismos en su casa. Se ha intentado facilitar eso de muchas maneras. Incluso hay un test que se echa al inodoro y tiene una cruz grande, y si la cruz se marca cuando está ahí en el agua, es positivo. Y se manda por correo gratis a los enfermos y no lo hacen. Ya es muy difícil el incentivar a la población a hacerlo. Y ese es el problema que yo encuentro. Pero no hay ninguna otra manera de hacerlo mejor cuando investigar una población tremenda, 300.000 personas, 50.000 personas. No puedo hacerlo de otra forma. Y tendría que ser una por año desde los 50 hasta los 75. Tiene que hacerse permanentemente, no es un examen que se hace una sola vez. Una al año o una cada 2 años, de acuerdo a la cifra que digo. Desde los 75 años, Sí. Claro, es complejo. Pero es lo que hay, es la manera que tenemos. sí. En caso de pacientes con antecedentes familiares de cáncer de colon y que se me encuentra un pólipo cerrado,
¿Cada cuánto recomienda el intervalo? Porque se supone que se acorta un poco el La historia de esa familia interesa que tú te sientes con la silla y le hagas una historia de pedigrí completo, lo que se llama un genograma. Y el tener un pólipo cerrado lo pone en otro capítulo, si es del colon derecho es de más riesgo. Y el cuento, cuando uno encuentra un pólipo cerrado en el colon derecho, lo más probable es que tenga otro. Entonces hay que tomar con mucha calma el mirar el colon derecho y repetir 2 veces la colonoscopia del colon derecho cuando se hace, y obviamente se muestra en el pool de los pacientes que se deben hacer cada 3 años. Pero la zona inicial dentro del año, digamos. Sí, depende de cómo te quedaste de tranquila. No, yo solo un comentario por ahí con respecto a si deberíamos bajar la edad del inicio de una sangre oculta. Me parece que en Argentina, que es un país de alta incidencia, pero no es un país donde predominen cáncer de colon en ningún lado, con lo cual por ahí yo estaría más concentrada en abarcar mayor población entre los 50 y los 65 que intentar bajar la edad del inicio. Yo no sé si estoy tan de acuerdo contigo, porque si hay en alguna parte donde he encontrado enfermos de cáncer de colon en edades, pero espantosamente jóvenes, ha sido en la Argentina. No, es mi tesis, me estudio eso, los jóvenes con cáncer, pero de ahí a que lo veamos, te digo, no está todavía, no tenemos un estudio epidemiológico que lo define, o sea, vemos mucho, pero de ahí de bajar, no, es decir, cada país tiene que describir cuáles son sus deseos. Pero cuando uno ve cuáles son las incidencias, Argentina está on top de los más altos. Y hay una cosa importante que es estratificar el riesgo. Es un trabajo de Joseph Sum que ha descrito que tiene un grupo de alto riesgo que son los que tienen antecedentes familiares, los que pertenecen a estos grupos genéticos, los que son obesos, los que fuman, los que tienen hipercolesterolemia. Entonces a eso los ponen en alto riesgo y lo ponen en un sistema de control que puede ser colonoscopia, como he dicho yo. Los que tienen, no hay antecedentes familiares, hacen gimnasia, están en buen peso, no fuman, etcétera, etcétera, se ponen low risk, y eso lo estudia con mucho más plazo. Eso está recientemente publicado y es bien interesante. O sea, el cambiar, no solamente poner a todos en el mismo saco, sino estratificar el riesgo. El paciente de bajo riesgo que entró a un plan, se hizo su primera colonoscopia normal, se inicia, por ejemplo, a los 10 años próximo. ¿Qué valor tiene la sangre oculta en ese intervalo? Porque a veces pasa que caen a hacerse a la consulta en el medio y de repente le dio positivo. Ahí no sé, eso es caso a caso. Adelanta la caso a caso. colonoscopia. Ahora ese es el problema del cáncer de colon de intervalo. Te parece decir cáncer de colon de intervalo, todos entendemos en la colonoscopia, pero también existe el cáncer de colon de intervalo de las hemorragias ocultas. O sea, ¿cuántos enfermos se hicieron hemorragia oculta y fueron negativas y antes del próximo control tenían un cáncer? Entonces hoy día se describe, cuando usted habla de cáncer de colon de intervalo, ¿a qué método de diagnóstico se refiere? Tiene una colonoscopia previa con una afección de un pólipo. No, una normal. Sí. Es el que va a los, justamente la guía va a los 10 años, pero muchas veces en el medio entra otro médico, le manda un... Si entra otro médico, entrará otro médico. Cualquier entra... médico puede decir lo que quiera. Claro. Pero digamos, No, pero le manda un si no, PKT. cada uno hace lo que quiere. Le manda un PKT si da positivo, esa es la... No, ¿Qué hace? Que no debería mandar. Claro, pero pasa. Por eso hay que ver muchos factores. Claro. Bueno, la próxima. Una preguntita muy cortita. Sí, vamos porque estamos un poco... Es preocupante. Después si quieren discutimos los casos, si quieren podemos charlar más. Está bien, es preocupante el hecho de que en pacientes con cáncer demostrado la sangre oculta fue negativa. A ver, no hay muchos artículos de ese artículo es paradigmático, pero yo creo que un poco de eso hay. Las hemorragias ocultas son positivas cuando la lesión sangra, pero tú tienes cuántos adenomas que no sangran, y uno tiene hemorragias negativas y los estudia y estudios, así que los que tenían hemorragia negativa hagamos colonoscopia y te encontraste con una cantidad de lesiones. De todos modos, perdón que me meta, pero lo que pasa es que ya me salgo de la vaina, porque no puedo dejar de hablar. Con el test de sangre oculta hay una mezcla muy interesada con respecto a quién presenta los trabajos. Cuando presentan los trabajos de baja sensibilidad, se habla del FOB, se habla del guayaco. No es lo mismo con el test inmunoquímico, y no es lo mismo con el test inmunoquímico con una muestra, con 2 muestras y con los
puntos de corte de 50 nanogramos, 100 nanogramos o 75 nanogramos con respecto a la sensibilidad. Por lo tanto, hay una posibilidad de variar la sensibilidad de manera muy importante. Hoy en día el test inmunológico ha cambiado un poco y de hecho los programas europeos son con test inmunoquímico y en todo Estados Unidos hay también una fuerte tendencia a ver cuál es la manera de poder involucrar a un mayor número de gente para un test. Es cierto que el test en el curso de los años va perdiendo, la persona va perdiendo la adherencia, pero la pierde. Lo que hay, los trabajos son de Guayaco todavía, no hay trabajo hecho todavía, sin embargo se pierde. Y si ustedes ven el trabajo, incluso el trabajo publicado en New England del grupo español, en el cual está la comparativa de colonoscopía versus test inmunoquímico, la colonoscopía tenía menos del 20% de aceptación y el test inmunoquímico también tenía un pésimo nivel de aceptación. Por lo tanto, tenemos que trabajar fuertemente en los médicos de atención primaria, tenemos que trabajar fuertemente en la concientización de la población para hacerles entender dónde está la cuestión. Yo creo que es muy importante lo que decía Roque, la consulta médica a nosotros en nuestro país nos ha generado índices de aceptación del test inmunoquímico de más del 70%. Cuando vos te sentás con el paciente, le explicás, le decís, le planteás cuáles son los beneficios y le sacás todos esos mitos que tiene dando vuelta, la aceptación seguramente va a ser superior.